Hola, buenos días, ya casi buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un webinar que creo que es de un tema de radiante actualidad, sobre todo por la importancia que tiene en nuestra sociedad y que es el webinar que se va a dedicar a hablar de la prevención del acoso laboral. Para eso tenemos nuestro partner socio colaborador que es ANP, Grupo ANP, que es especialista en este tipo de materias y el que nos va a nos va a impartir el propio webinar. La persona que va a ser encargada la misma va a ser su directora de recursos humanos, que es Emilia Rengel. Emilia, buenos días, muchísimas gracias y un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, en primer lugar, yo aclarar un poco mi posición. Yo soy la directora de Recursos Humanos de ANP, que somos un servicio de prevención ajeno acreditado en todo el territorio nacional. Y bueno, estoy aquí porque aunque ahora mismo mi posición es la de directora de Recursos Humanos de mi grupo, pues bueno, yo llevo 20 años ya en la empresa y pues siempre me he ocupado de la gestión de todo lo que tiene que ver con factores psicosociales y situaciones de acoso laboral que se han dado en nuestros clientes y la prevención de todo lo que tiene que ver con factores psicosociales, acoso laboral o acoso por razón de sexo o género. Entonces, bueno, el planteamiento que yo traía, el tema, pues es un tema que genera siempre muchísimas dudas y luego mucha incertidumbre y entonces yo, si os parece, os voy a compartir una presentación que no es muy extensa para aclarar conceptos más o menos teóricos de qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral o moving y luego, si os parece, bueno, pues me trasladáis las dudas que tengáis que yo intentaré, bueno, pues resolver todo lo que esté en mi mano. ¿Vale? Entonces, si os parece, empezamos. Pues el acoso laboral, bueno, pues hay una, bueno, está últimamente pues muy de moda porque es verdad que la ley de igualdad y los planes de igualdad recogen pues que todas las empresas tienen que tener un protocolo de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de género, pero es verdad que cuando hablamos de acoso psicológico es un concepto mucho más amplio, como más adelante intentaré aclarar. El acoso laboral se define como una situación en la que una persona o en raras ocasiones un grupo de personas, lo que normalmente nos encontramos son situaciones de una persona a otra, ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente, como media una vez por semana y durante un tiempo prolongado, aproximadamente unos 6 meses, sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o de sus víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Y aclaro aquí entre paréntesis, pongo o no, porque realmente muchas veces la finalidad de esa situación de violencia o ese acoso laboral hacia una persona no siempre tiene que ser que la persona abandone la empresa. Se pueden perseguir otros objetivos. La diferencia entre el acoso laboral y cualquier otro conflicto entre personas en el mundo laboral es que este conflicto no se desarrolla entre iguales, sino que siempre la persona que ejerce esta violencia o el acosador, podríamos decir, o la acosadora, tiene siempre una posición de superioridad que no obedece siempre a una posición jerárquica superior, sino que esa posición de superioridad la puede tener o bien por su posición jerárquica, pero también pues, por su antigüedad en la empresa o porque tiene algún poder sobre la otra persona, no tiene por qué ser directamente su superior. Se suele describir como una relación asimétrica entre el agresor y el agredido, y lo que diferencia el acoso laboral de cualquier otro tipo de conflictos que se dan en el medio laboral es la duración, la repetición y esa relación de asimetría o de desigualdad.
El acoso moral o el mobbing incluyen en su definición dos tipos de comportamientos que tienen un tratamiento jurídico diferenciado. El primero de ellos es la persecución o acoso que ejerce el empresario o su representante frente a un trabajador o trabajadores con el simple hecho de un motivo de reorganización estructural y reducción del personal, que se define en inglés como boxing, y bueno, la finalidad es, bueno, pues me interesa que la persona abandone de manera voluntaria la organización y entonces pues utilizo pues herramientas un poco de persecución hacia esa persona o hacerle la vida imposible para que la abandone. Y luego, realmente, pues el mobbing es una situación de acoso referido a una forma de persecución en la que unos trabajadores que se consideran como superiores ejercen frente a otros u otros ante la conducta casi siempre pasiva del empleador o de su representante. Estas conductas que encontramos del empresario, bueno, pues se hablan de conducta pasiva, pero es verdad que en muchas ocasiones desconocen este tipo de situaciones, porque como ya veremos, una de las conductas más típicas que se dan en el acoso laboral es reducir las posibilidades de comunicación de la víctima y entonces en muchos casos pues a la dirección o a mandos intermedios pues no le llega que en sus organizaciones se están produciendo este tipo de situaciones. Existen muchas formas de expresión del acoso laboral y bueno, hay una clasificación que dice que estas formas de expresión del mobbing pueden ser ataques a la víctima con medidas organizativas, que es muy frecuente, a las relaciones sociales de la víctima, a ataques a su vida privada, amenazas de violencia física, ataques hacia las actitudes de la víctima y otro tipo de conductas más violentas como pueden ser agresiones verbales o rumores. Entre los ataques con medidas organizativas más frecuentes siempre nos encontramos con que a la víctima se le restringen las posibilidades de hablar, muchas veces se cambia incluso su ubicación separándola del resto de sus compañeros y anulando sus canales de comunicación formales e informales. Se prohíbe a sus compañeros que hablen con esa persona, se le obliga a realizar tareas en contra de su conciencia, se juzga su desempeño de forma ofensiva, se cuestionan sus decisiones, se asignan tareas muy por debajo de su cualificación o muy por encima de su cualificación, asignación de tareas degradantes, asignación de tareas con datos erróneos o con información insuficiente para poder realizar el trabajo con éxito. En cuanto a las relaciones, pues restringir sus posibilidades de comunicación, rehusar la comunicación con la víctima a través de miradas, gestos e incluso negando la posibilidad de comunicarse directamente con ella o tratar a la víctima como si no existiera. Existen también situaciones ya en casos más duraderos en el tiempo de mobbing de oferta de carácter sexual, amenazas de violencia física, maltrato físico, uso de violencia, gritos en el puesto de trabajo, insultos, faltas de respeto, amenazas y luego el tema de la comunicación. Esas serían las conductas más típicas que se pueden dar. No se tienen por qué dar todas, normalmente no se dan todas, dependiendo de la víctima y de la persona que está ejerciendo esa situación de violencia, en función del poder y de su posición en la organización, utilizará pues más o menos la que tenga a su alcance y sobre todo que pueda pasar desapercibido. Es verdad que cuando abordamos una situación de acoso en una organización, hay elementos comunes en ese tipo de organizaciones. Las condiciones de trabajo por sí mismas no es un elemento que provoque una situación de acoso laboral, pero sí que es verdad que cuando abordamos una situación de acoso en una organización, nos damos cuenta de que, bueno, pues que hay determinados factores que han fallado y que son comunes a esas organizaciones y son pues la falta de definición de rol, que se da conflicto de rol o la falta de autonomía en la toma de decisiones, se suelen dar malas relaciones personales
y ahí los canales de comunicación y de participación pues son ineficaces o ausentes. Y luego es verdad que hay mucha literatura en cuanto a la intencionalidad del agresor, podríamos decir, pero en este caso para nosotros desde el punto de vista preventivo no nos importa mucho cuál es el objetivo. O sea, realmente la labor debe ser la de prevención y por supuesto, protección ante este tipo de situaciones, independientemente de la finalidad que la persona que está ejerciendo esa situación de violencia, persona o personas, busquen con esa agresión a otra. Hay otros elementos también presentes, como la percepción que la persona tiene de lo que le está ocurriendo y de lo que suponen esas conductas. ¿Cuál es el perfil del acosador y de la víctima? También entiendo que este concepto debe ser excluido, es algo completamente subjetivo. Hay mucha literatura en cuanto al perfil del acosador, pero realmente para nosotros y para el empresario a la hora de la prevención no debe ser no hay que entrar a analizar estas situaciones. Y luego es verdad que otro de los elementos que suelen estar presentes son los daños a la salud causados en las personas que pasan por ese tipo de situaciones, pero igualmente no es un elemento necesario que debe estar presente para calificar una situación como de acoso laboral o de no acoso. También hay que tener muy presente que no se considera el acoso psicológico o el mobbing los conflictos propios que se dan en el marco normal de una organización y en el marco de las relaciones personales. Generalmente hay que evitar que los conflictos deriven en cualquier forma de violencia en el trabajo, pero realmente muchas veces confundimos una situación de conflicto con una situación de acoso que es mucho más. Tampoco tiene en consideración de acoso aquellas situaciones donde no existan situaciones de violencia realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Se pueden producir conflictos y conflictos muy importantes, pero si ahí se zanja y eso no se mantiene en el tiempo, no tiene la consideración de acoso laboral. Y tampoco constituye acoso laboral un estilo de mando autoritario por parte de los superiores, ni la incorrecta organización del trabajo o la falta de comunicación. Sí es verdad que son situaciones que deben tratarse en el marco de la evaluación de factores psicosociales, pero en ningún caso se trata de acoso laboral. Hay muchas consecuencias para el trabajador y para la persona afectada. A nivel psíquico, la sintomatología es muy amplia. El eje principal de las consecuencias que sufre la persona sería la ansiedad, la presencia de un miedo acentuado y continuo y de un sentimiento de amenaza. La ansiedad que manifiestan estos sujetos en su tiempo de trabajo se puede generalizar a otro tipo de situaciones. Se pueden dar trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, baja autoestima y apatía. Pueden verse agravados por distintos tipos de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención en su trabajo. Este tipo de problemas da lugar a que el trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, desarrolla adicciones que constituyen además comportamientos patológicos en sí mismo. La excesiva duración o magnitud de la situación de acoso dará lugar a patologías más graves y agravar los problemas persistentes. Y es posible encontrar pues personas con cuadros depresivos graves o con individuos con trastornos paranoides, incluso suicidas. A nivel físico, muchísimas manifestaciones psicosomáticas. Y a nivel social, pues las personas pueden ser muy susceptibles e hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o por otra parte de agresividad u hostilidad y con otras manifestaciones de inadaptación social. Son comunes los sentimientos de ira, rencor y deseos de venganza, por supuesto, contra los agresores. Puede decirse que la salud social del individuo se encuentra afectada porque este problema distorsiona las interacciones que tiene con otras personas y, por supuesto, interfiere en su vida normal y productiva. La salud del individuo se va a ver más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre esa persona, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito extralaboral.
¿vale? Porque muchas veces es común también a que las personas que atraviesan por este tipo de situaciones no encuentren, son incomprendidas en sus relaciones más cercanas. Y desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil asociado al sufrimiento y que por supuesto el rendimiento será nulo. La conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de moving será el abandono de la organización, pero en muchos casos este no se produce, bueno, pues por la situación de la economía o porque el trabajador se va haciendo mayor y ve disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos. Esto sería puramente el acoso psicológico, pero es verdad que hay otro tipo de acoso, que es el sexual y por razón de sexo. Bueno, que es lo mismo, pero bueno, en otro contexto el fin es otro. Se entiende el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, y constituye el acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Dentro del acoso sexual encontramos dos tipos. El primero de ellos sería el acoso quid pro quo, es el que se produce, es el chantaje sexual. Se fuerza a un empleado a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo. Es un abuso de autoridad, por lo que solo puede ser realizado por quien tenga poder para poder proporcionar o retirar un beneficio laboral. Consiste en situaciones donde la negativa de una persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como una base para una decisión que afecta al acceso de la persona a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, al salario o a cualquier otra decisión sobre el empleo. Encierra un importante problema que es la exclusión de las conductas de acoso entre colegas, cuyas consecuencias, sin embargo, son iguales que las del acoso por un superior. Y luego está el acoso que crea un ambiente de trabajo hostil, que se refiere a una conducta que crea un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador para el acosado. Y por último tendríamos el acoso discriminatorio, que es una conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de la persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad y crear un ambiente de trabajo intimidatorio, humillante u ofensivo. Y luego tendríamos que preguntarnos qué hacemos, ¿no? Que sería la gran pregunta. Y la prevención, desde mi punto de vista, pues parte de una base de evaluación de factores psicosociales, de ver cómo estamos en nuestra organización y cuál es el ambiente de trabajo que tenemos y si hay situaciones de esos riesgos psicosociales que podrían facilitar la aparición de determinadas conductas de acoso, y el siguiente paso sería pues la implantación real y de verdad, ¿vale?, de los protocolos de acoso en su sentido amplio, laboral, sexual y cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género, o sea, raza, religión, lo que queramos. Y hacer una implantación de verdad efectiva, que la gente conozca qué es una situación de acoso, qué daños puede ocasionar y cómo podemos actuar si nos encontramos en algún momento en esta situación. Yo creo que ahí está la clave, en la formación y sensibilización en esta materia y en la implantación de protocolos de acoso de verdad, que llegue a todo el mundo y que sea transparente y la gente sepa dónde debe acudir y qué debe hacer si se encuentra en este tipo de situaciones. ¿Vale? Yo creo que no me quiero extender mucho más, no me gusta ser tan teórica, pero es verdad que hay que dar ciertas definiciones y os dejo a vosotros para que, bueno, para las aclaraciones que necesitéis o para cualquier otra duda. Eduardo, no tenemos preguntas del público. Sí, no, yo tengo aquí dos preguntas para Emilia.
Lo único Muy que bien. yo no sé si ya ha terminado porque está la presentación, si podemos quitar la presentación. Oye, Sí, voy a Emilia, bueno, intentar. primero muchísimas gracias por la concreción. Yo tenía aquí dos temas que me han transmitido verbalmente a un compañero, a un empresario, fundamentalmente de cara a las empresas, este tipo de puesta en marcha de protocolos, de una serie de cosas, al final va aparejada con una serie de costos, ¿no? Un poco, y sobre todo, qué tipo de inversión tiene que hacer una empresa pues bueno, pues para intentar que este tipo de cosas bueno, no pasen o, bueno, o al final cómo actuar, ¿no? Porque al final se habla mucho, pero el que está en el día a día, pues hay que verlo. Eso por un lado. Y por otro lado, que es una pregunta que cómo actuar desde el punto de vista de apertura de expediente, pruebas, decisiones, protocolo, porque claro, y si sobre todo el tema de la mediación puede ser un buen camino para resolver algún problema cuando es básico y no es ya no ha cogido un cariz muy fuerte, ¿no? Pues sí. Bueno, el costo es... Bueno, costos que a la empresa puede, porque claro, igual la empresa se tiene que adaptar en una serie de cosas, ¿no? Una cosa es que haga efectivamente. Bueno, para mí el coste de la implantación de un protocolo de acoso laboral es ridículo en comparación al coste de no tener implantado ese protocolo de acoso. Es decir, que viene Porque obligado, perdona, Emilia, viene obligado a la empresa a tener ese protocolo. la empresa está obligada a evaluar sus factores psicosociales como cualquier otro tipo de evaluación de riesgos. Y dentro de esos factores psicosociales tenemos que ver el factor relaciones y en caso de que esas relaciones fallen, qué pasa si se produce una situación de acoso. Eso, el coste es muy poco, o sea, muy poco porque al final forma parte de un plan de prevención. Y el coste de la implantación, porque claro, yo puedo tener, esto es como todo, yo puedo tener mi plan de prevención, pero si se queda, lo guardo en el cajón, pues de nada me sirve tenerlo. Pero es que el coste de la implantación de un protocolo de acoso es una jornada de sensibilización de 1 hora a los empleados, decirle que pues más o menos esto que os he explicado y cuáles son, bueno, seguramente muchos de vuestros asociados tengan muchos manuales de conducta de las organizaciones que ya se recoge este tipo de cosas, pues recordarle a las personas, bueno, pues cuáles son nuestras conductas y los principios de nuestra organización y luego explicarles, bueno, qué es el acoso y qué permito yo en mi organización y por supuesto que no permito este tipo de conductas a las que he hecho referencia. Es el coste, bueno, pues en función del tamaño de la plantilla, en función del número de trabajadores, pues una pequeña jornada de formación y ver realmente dónde se puede dar estas situaciones de acoso, en qué departamento, quién interviene en función del departamento, porque claro, si el departamento normalmente en los protocolos de acoso se recoge como instructor del procedimiento al director de recursos humanos o jefe de personal, pero si yo tengo el problema, se está produciendo en el mismo departamento, pues ya ese instructor no me vale. Entonces, establecer un escenario de dónde me puede ocurrir la situación y qué personas van a intervenir. Ya os digo que el coste es muy poco, es el de hecho, hay protocolos, ahora mismo con todo el tema de igualdad, hay protocolos de prevención del acoso sexual que están a disposición de cualquier ciudadano en la página del Ministerio de Igualdad. Habría que dar un pasito más e incluir toda la parte que tiene que ver con laboral y llevar a cabo su implantación, ¿vale? Y sensibilizar pues a los colaboradores en este sentido. Y luego está la segunda parte de, bueno, y dejar clara... Oye, perdona, Emilia, perdona que te interrumpa, pero me parece muy interesante lo que has dicho. Pero claro, yo lo veo desde nuestro punto de vista, desde nuestro negocio. Ten en cuenta que nosotros, como sistema, tenemos 42 sectores, son de distinto sector, cada sector es un mundo, primero. Segundo, tenemos oficinas propias y franquiciadas, con lo cual el propio es una estructura normal de compañía, con lo cual hay nada que decir, pero sí que es verdad que luego hay cada una de las unidades de los franquiciados. Es decir, yo puedo tener 80, 90 o 100 franquiciados y ahí lo que quiero ver es si ese tipo de protocolo hay que hacer, pues esa jornada que tú dices, muy económica, que seguro que es así, me imagino, frente a una multa o algo que te pueda caer, si se puede hacer en la central y luego
extrapolarlo a toda mi red o hacerlo de una forma más online que todos los franquiciados lo conozcan, en fin. Bueno, que todos los franquiciados la conozcan, por supuesto, ¿vale? Porque al final podemos tener un protocolo tipo, ¿vale? Eso lo tiene, de verdad que os digo que lo tiene cualquiera, pero no es eso lo interesante. Lo interesante es que el franquiciado conozca qué situaciones se pueden producir, ¿vale? Y cómo debe actuar y cómo deben actuar sus empleados, ¿vale? Y luego esa pequeña formación ya al empleado en sí, como cualquier otra formación que se dé a los empleados de vuestro franquiciado, ¿vale? Pero sí que es verdad que es más que posible una formación a todos los franquiciados en este sentido, porque es verdad que el acoso laboral siempre hay muchas dudas. También es verdad que muchas veces el empresario se encuentra con falsos alegatos de acoso en los que realmente se convierte en víctima el supuesto acosador. Hay, entonces, un protocolo de verdad que se recoja todo eso, ¿vale? Y que se lleve a la práctica y que sobre todo que el empresario diga yo no tolero este tipo de conductas en mi organización y si se dan, este es el camino que tenéis que seguir para que no se dé y para yo a tiempo tratar esta situación como un conflicto y no como una situación de acoso laboral. ¿Vale? Yo creo que esa es la cuestión, que muchas veces nos encontramos con situaciones de acoso laboral que realmente vienen arrastrados de un conflicto que se tuvo, que ha ido creciendo, engordando, y luego ya estamos en una situación pues donde ya hay una denuncia, donde se han producido esos daños a la salud y la posible víctima ya ha tenido procesos de incapacidad, y entonces ya ahí es más complicado. Y el empresario además no debe olvidar que él es responsable de la salud de sus trabajadores en sentido súper amplio, ¿vale? Y aunque el empresario no esté ejerciendo esa situación de violencia, si la está ejerciendo un mando intermedio o un grupo de personas sobre otra, pues al final es su responsabilidad porque debe velar, ¿vale?, por la salud de todos sus empleados. Entonces, yo creo que el mejor camino es tener protocolos claros para todos y que el trabajador pueda hacer uso de esto. Muchas veces está el miedo de decir, es que si yo doy un protocolo y tal, se va a hacer un uso pues a lo mejor inadecuado de él y me voy a encontrar con denuncias que no son. Puede existir ese miedo, pero yo creo que el propio protocolo lo que muestra es la transparencia de la organización y la voluntad de la organización de no permitir este tipo de conductas, ¿vale? Que al final el acoso laboral constituye un delito. Entonces, está claro. Y ahora para acabar un poco la segunda pregunta que te he dicho, que en parte ya me has contestado, que es un poco expediente, pruebas, decisiones o mediación. Bueno, mi consejo es siempre antes, de hecho, en los protocolos que nosotros redactamos a nuestros clientes, intentar siempre un acuerdo previo, una resolución de ese conflicto, oyendo a la víctima, ¿vale? Recabando información de lo más objetiva posible y si no existe la posibilidad de solución del conflicto, pues entonces activamos ese protocolo de acoso, ¿vale? Pero es verdad que primero hay que tratar de solventar el problema. Es verdad que luego en la práctica te encuentras conductas que han sido ejercidas por parte de personas que es que no hay más remedio que activarlo y se activa desde la propia organización, ¿eh? Es decir, cuando te encuentras conductas de agresión, por ejemplo, de un mando intermedio a un empleado porque sí, pues es que ya hay que activar, la propia dirección de la empresa debe activar el protocolo, ¿no? Por situaciones muy graves que se dan y que se dan desgraciadamente se dan en algunas empresas, no todas ni muchísimo menos, o sea, pero que se han dado sí. Entonces yo creo que la fórmula es
no solamente establecer un protocolo de acoso, sino previamente a eso, pues mecanismos de solución de conflictos para que esos pequeños conflictos se solucionen y se solucionen rápido. Vale, yo lo que te digo es que, por ejemplo, en ese tipo de mediación, que nosotros, no en este tema, en general, en todo, somos muy partidarios de la mediación, porque hay muchos conflictos entre partes que siempre se resuelven mucho más rápido, pues son empresarios, en este caso, en otros temas, ¿no? Pero es verdad, siempre hablamos de arbitraje, mediación, creo que es muy importante. Claro, si el particular o la afectada o la posible afectada o el posible afectado, que yo siempre incorporo los dos géneros, como debe ser, creo, Por en mi supuesto. opinión, van por un lado y denuncian, sabes tú cómo es la ley, porque es así, y yo tengo más de un caso conocido, desgraciadamente, que automáticamente bueno, pues han ido y ha tenido y el hipotético infractor ha tenido que dormir 24 48 horas en los calabozos. Yo sí, es una pregunta y te digo, oye, ahora mismo este tipo de protocolo y este tipo de situación hace que si, por ejemplo, al revés pudiera pasarlo, si pasara... Es que el protocolo evita eso. Eso es lo que voy. Estamos siempre hablando de que un hombre puede, el sexo masculino puede haber tenido ese tipo de actuación. Pero claro, si se da el caso femenino, que también habrá algún caso, lógicamente, porque aquí nadie está libre del problema, ¿cómo actuar? ¿No? Porque claro, el hombre yo sé que pasa 48 horas en esto. Es que en el ámbito laboral el protocolo es una garantía no solamente para la víctima, sino para el acosador también. Es un sistema de garantía. Es decir, yo le digo a mis colaboradores que yo en mi empresa no tolero estas conductas, pero que si a pesar de no tolerarlas, a mí se me ha escapado y alguien está ejerciendo ese tipo de conductas, el canal de denuncia es este que está a su disposición y en el momento que venga yo voy a constituir una comisión completamente imparcial para escuchar a las dos partes, tomar medidas cautelares si fueran necesarias. Correcto, y resolver el problema. Ahora, si nos encontramos con un trabajador que se salta nuestro protocolo cuando nosotros le hemos dado la información y tira pues canal inspección de trabajo o quien quiera, nosotros sí que estamos respaldados diciendo, bueno, pero es que yo ya he informado y tengo articulado una vía para dar respuesta a porque el empresario es el primer interesado de que esto no ocurra en su organización. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que gracias a Dios, y esperemos que no vayan a haber muchos casos, lógicamente, y cada día sean menores. El hecho de la información y el tema del protocolo es muy importante de cara a trabajadores y empresarios. Y bueno, esperemos que esto dentro de un poco tiempo sea casi un olvido y que realmente la sociedad, por decirlo de alguna manera, valore y analice este tipo de actuaciones, ¿no? Pues seguro que sí. Yo lo espero también. Muy bien, Emilia. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hemos aprendido, por lo menos yo, muchísimo. Y se me han aclarado muchas dudas de cara a compañeros que me han dicho, por favor, pregúntale esto y tal, y que evidentemente son preocupaciones que son del propio empresario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, con esto, si no hay más, Verónica, cerramos el webinar, si te parece. Ciérralo tú. Perfecto, pues nada, Emilia, un placer tenerte por aquí. Seguro que más adelante también nos puedes enseñar muchas otras cosas en otros futuros webinars. Muchas gracias a los asistentes y nada, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Un saludo, Emil. Hasta luego.